¿Realmente estuvo Volodymyr Zelensky en Kupiansk o todo fue un montaje cuidadosamente orquestado? En las últimas horas, el supuesto video de Zelensky en la entrada de Kupiansk ha arrasado las redes sociales, provocando auténticas oleadas de comentarios y celebraciones tanto en Kiev como en las principales capitales occidentales. La imagen es potente. El presidente ucraniano, rodeado de banderas, proclamando victoria y convirtiéndose en el rostro visible de un triunfo tan inesperado como espectacular. La escena se multiplica en titulares, memes y análisis, y durante horas, la esperanza parece renacer en quienes apoyan la causa ucraniana. Sin embargo, ¿es todo tan claro como parece? Surgen dudas legítimas y preguntas que no podemos dejar de hacernos. ¿Ese video prueba realmente su presencia y el control efectivo del territorio? ¿O es una puesta en escena calculada para reforzar la narrativa oficial? En tiempos de crisis, la tentación de fabricar victorias virtuales es enorme, especialmente para un régimen que depende tanto del respaldo internacional como de la moral interna. No es la primera vez en la historia que una imagen trata de cambiar el rumbo de una guerra. ¿Recuerdan la célebre fotografía de la bandera estadounidense izada en Iwo Jima? Aquella imagen se convirtió en símbolo nacional, aunque la versión difundida fue una recreación. Los símbolos importan, pero ¿a qué precio? Por eso, es esencial analizar cada detalle del video. El entorno, las voces, los ángulos, cada gesto y cada elemento que aparece en pantalla. Si aceptamos relatos oficiales sin cuestionar, nos arriesgamos a ser manipulados y a perder la capacidad de distinguir realidad de ficción, convirtiéndonos en piezas de una maquinaria que privilegia la imagen sobre la verdad. Pensar críticamente es más necesario que nunca. Para entender por qué Kiev recurre a estos trucos, debemos mirar más allá de la pantalla y retroceder algunos días en el tiempo. Solo así descubriremos el verdadero contexto del frente y lo que realmente está en juego. Las guerras modernas se juegan tanto en el terreno como en la opinión pública, y la batalla por el relato es tan feroz como la de las trincheras. Retrocedamos y observemos cómo se gestó esta operación mediática. Solo explorando el contexto, podremos desvelar el verdadero motivo de este montaje. Imagina un tablero de ajedrez donde cada pieza es una noticia, una imagen, un rumor. Un solo movimiento puede cambiar el ánimo de millones de personas y alterar decisiones en despachos lejanos. El frente ucraniano se desploma mientras el régimen busca desesperadamente una señal de victoria. En solo unos días, la caída de Severodvinsk marca un punto de inflexión brutal en el conflicto. Esta ciudad, fortificada durante más de 2 años y defendida casi hasta el último hombre, colapsa de manera fulminante, dejando atónitos incluso a los analistas occidentales más cautos. El corresponsal alemán Julian Röpke no duda en calificar la situación de shock, subrayando la velocidad con la que se desmoronan años de sacrificios y fortificaciones. La desmoralización es inmediata y profunda. Soldados exhaustos, enfrentando una muerte segura, optan por rendirse en masa. Las imágenes de unidades enteras bajando las armas se multiplican, mientras la pérdida de territorio y las bajas superan cualquier cifra que los comunicados oficiales intentan disimular. En las ciudades cercanas, el golpe psicológico es demoledor. El miedo y la sensación de abandono se extienden, destrozando la frágil moral de la población civil y de quienes aún apuestan por la resistencia. Un ejemplo histórico similar ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la caída de París generó una ola de pánico y desesperanza entre los franceses y sus aliados. En medio de este caos, la niebla, el tuman, cobra protagonismo. Un espeso velo natural encubre los movimientos de las fuerzas rusas, permitiéndoles avanzar con sigilo y precisión implacable. Los ataques, envueltos en esta niebla, siembran confusión y aumentan la sensación de vulnerabilidad en las filas ucranianas. No solo oculta a los soldados, sino que también distorsiona la percepción internacional sobre el verdadero alcance del avance ruso. Recordemos que la niebla ha sido utilizada como táctica en conflictos desde tiempos inmemoriales, como en la famosa batalla de Austerlitz, donde Napoleón Bonaparte
aprovechó la niebla matinal para sorprender y derrotar a sus enemigos. Cada factor juega en contra de Kiev. Derrotas aceleradas, rendiciones masivas y un clima psicológico que erosiona la resistencia de militares y civiles. Frente a este escenario abrumador, el régimen opta por sacrificar la verdad a cambio de una victoria mediática relámpago. Mientras el terreno se pierde y la moral cae en picada, la maquinaria de propaganda se pone en marcha, fabricando una ilusión de control y esperanza que poco tiene que ver con lo que sucede realmente en el frente. Así como en la guerra de Vietnam, donde el gobierno estadounidense presentaba informes optimistas mientras la realidad era mucho más sombría, aquí la desconexión entre relato y hechos se hace palpable. En ese preciso momento, tras la seguidilla de derrotas, Kiev necesita un golpe de efecto urgentemente. Así, casi de la noche a la mañana, aparece el video de Zelensky en Kupiansk, difundido como un renovado símbolo de resistencia y fe en la victoria. Es una jugada calculada, pensada para cambiar el ánimo colectivo y para enviar una señal clara a Occidente. Seguimos luchando. No nos hemos rendido. Pero, ¿qué esconde realmente ese video? ¿Por qué se convierte en el centro de la narrativa oficial justo cuando el frente está al borde del colapso? ¿Qué mecanismos de manipulación se activan en ese instante? ¿Qué ocultan realmente las imágenes de Kupiansk? El video de Zelensky no solo sorprendió por su viralidad fulminante, sino por el mensaje que proyecta. Resistimos, seguimos aquí. Sin embargo, tras la aparente espontaneidad, se esconde una operación mediática meticulosamente orquestada, lanzada apenas horas después de la caída de Seversk, un golpe devastador para el régimen ucraniano. La publicación fue casi simultánea a la confirmación de la derrota. El objetivo era inequívoco. Kiev necesitaba con urgencia un símbolo de resistencia para levantar el ánimo nacional y enviar señales de fortaleza a sus aliados. Los medios, tanto ucranianos como occidentales, respondieron en cascada. Titulares eufóricos, análisis precipitados y una ola de mensajes en redes sociales transformaron el video en emblema de victoria. Por momentos, parecía que una sola imagen podía borrar días de malas noticias. Pero en el frente, los soldados que realmente luchan no tardaron en mostrar escepticismo. Militares presentes en Kupiansk señalaron contradicciones evidentes. El área donde Zelensky aparece, supuestamente devastada y bajo fuego constante, se muestra en el video sin huellas de destrucción, con edificios intactos y el entorno sorprendentemente ordenado. Como si se tratara de una escena de película, cada detalle parece cuidadosamente preparado. Al analizar las pruebas, la manipulación se hace difícil de ignorar. Comparaciones entre imágenes recientes y el video revelan detalles alarmantes. Edificaciones destruidas que reaparecen como nuevas, rastros de daños que desaparecen ante la cámara. El icónico monumento de entrada, atacado por la artillería durante semanas, aparece impecable, como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo se explica este milagro visual? En la historia, casos como la famosa foto de la bandera en el Reichstag durante la toma de Berlín muestran que la manipulación de imágenes no es un fenómeno nuevo. Surgen varias hipótesis sobre la grabación. La más plausible, según periodistas y analistas afines al régimen, es el uso de croma o pantalla verde. Esta técnica permite insertar a Zelensky en un fondo grabado previamente o en imágenes de archivo de tiempos más tranquilos. Otra opción sería una visita relámpago de minutos, algo que las condiciones en el terreno hacen prácticamente imposible, dado el fuego cruzado y la inseguridad de la zona. El montaje digital es, para muchos, la explicación más lógica y sencilla. La sorpresa es que incluso periodistas cercanos a Kiev han empezado a expresar dudas. En chats privados y foros profesionales surgen preguntas incómodas sobre la autenticidad del video. Algunos recuerdan casos pasados en los que visitas al frente resultaron ser puestas en escena, o discursos grabados en estudio con fondos digitales. La duda ya no es solo de críticos acérrimos, sino también de quienes antes defendían la versión oficial sin reservas. Un ejemplo similar ocurrió durante la Guerra del Golfo, cuando imágenes de supuestos ataques
eran en realidad recreaciones para las cámaras. El riesgo de esta estrategia es enorme. Si la verdad sale a la luz, Kiev podría perder la escasa confianza que aún mantiene, tanto de su pueblo como de sus aliados internacionales. Las victorias virtuales pueden sostenerse solo un tiempo limitado antes de que la realidad, implacable, termine por imponerse. La historia está llena de ejemplos donde la propaganda terminó volviéndose en contra de quienes la usaron, como ocurrió con el régimen de Saddam Hussein en Irak. Ahora, exploremos por qué Kiev decide arriesgarlo todo por una victoria que solo existe en la pantalla. ¿Qué motiva a un gobierno a optar por la ilusión en vez de enfrentar la cruda realidad? ¿Qué motiva al régimen a invertir tantos recursos y credibilidad en una victoria simbólica? Para entenderlo, debemos observar el contexto político y militar de Ucrania en este momento, así como la presión constante de mantener el flujo de ayuda internacional. A menudo, los gobiernos bajo asedio recurren a gestos simbólicos que inspiren a la población y tranquilicen a sus aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill utilizó su oratoria y apariciones públicas para mantener la moral británica, incluso cuando la situación era desesperada. Sin embargo, hay una línea muy fina entre inspirar con la verdad y manipular con la ficción. ¿Qué precio pagamos por fabricar victorias ficticias? Más allá del impacto mediático inmediato, construir una realidad paralela trae consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La historia muestra que las mentiras sostenidas terminan por colapsar, dejando tras de sí una estela de desconfianza y cinismo. El caso de la Unión Soviética en Afganistán es paradigmático. Durante años, el Kremlin ocultó las verdaderas dimensiones del conflicto, hasta que la verdad salió a la luz, y la sociedad reaccionó con incredulidad y desilusión. Consideremos los tres posibles orígenes del famoso video de Zelensky en Kupiansk. Primero, una grabación con fondo verde, montada digitalmente para simular presencia en el lugar. Segundo, imágenes de archivo, recicladas y presentadas como nuevas. Tercero, una visita real, pero tan fugaz y superficial que no altera el curso del conflicto. En cualquiera de estos escenarios, el mensaje es idéntico. La imagen importa más que la verdad. Es como si la política se guiara por el antiguo principio romano de pan y circo, donde el espectáculo sustituye a la sustancia. Cuando la narrativa suplanta a la realidad, la confianza empieza a resquebrajarse. Soldados en el frente perciben la brecha entre el discurso oficial y lo que realmente viven. La población civil, bombardeada por relatos triunfalistas, termina dudando de todo. Incluso los aliados occidentales, expertos en verificar datos, detectan contradicciones cada vez más evidentes y se preguntan si vale la pena seguir apoyando sin condiciones. En la historia reciente, basta recordar la intervención de Estados Unidos en Irak, donde la falta de armas de destrucción masiva minó la confianza internacional tras la invasión. La erosión de la credibilidad no es un daño menor. Se acumula día tras día hasta transformarse en algo irreversible. La moral de las tropas, ya golpeada por reveses y cansancio, se desmorona al entender que luchan no por la verdad, sino por una ilusión mediática. Esta desconexión con la realidad militar profundiza la desconfianza interna y mina el espíritu de quienes deberían resistir. Cuando la confianza se pierde, como ocurrió en la guerra de Vietnam, el resultado es casi siempre el mismo: retirada y derrota. El choque entre la narrativa oficial y la realidad en el campo de batalla se vuelve cada vez más brutal. Mientras los discursos proclaman avances, los informes independientes hablan de retrocesos, bajas y posiciones perdidas. Esta brecha es una herida abierta que no deja de sangrar. Los ejemplos son numerosos. En la Guerra de las Malvinas, el gobierno argentino proclamaba victorias mientras la situación real era desesperada. Tarde o temprano, el apoyo internacional comienza a tambalear. Gobiernos y sociedades occidentales, al detectar manipulaciones y propaganda, reconsideran su respaldo. Nadie quiere apostar por un caballo cuya victoria es solo un truco visual. La credibilidad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar.
Así lo aprendió el régimen de Slobodan Milošević en Serbia, cuando las mentiras oficiales se volvieron insostenibles. La manipulación mediática no es solo un riesgo táctico. Puede desembocar en la pérdida total de apoyo externo, un colapso interno y una crisis de liderazgo imposible de revertir. Lo que empieza como una mentira conveniente, termina sembrando desconfianza, apatía y abandono. En el caso de Ucrania, el precio de esta estrategia podría ser la soledad en el momento más crítico de su historia. Pero, ¿qué sucede cuando la farsa se desmorona ante los ojos de todos? El desenlace puede ser más abrupto y peligroso de lo que nadie imagina. La reacción social puede ir desde la resignación hasta el estallido de protestas, como ocurrió en la primavera árabe, cuando las redes sociales destaparon mentiras oficiales y la población salió a las calles. ¿Cómo podemos defendernos de la propaganda y la manipulación informativa en tiempos de guerra? Esta pregunta nunca ha sido más urgente. Las guerras ya no solo se luchan con armas, también se libran en nuestros teléfonos, computadoras y redes, donde la información misma se transforma en campo de batalla. Cada usuario es un soldado potencial en la guerra de narrativas. La guerra informativa es tan real como la militar. Sin embargo, hay una diferencia esencial. Los hechos en el terreno, las bajas humanas y las derrotas no desaparecen, aunque intenten cubrirlas con discursos triunfalistas o videos cuidadosamente editados. La edición, los montajes y las narrativas pueden alterar percepciones, pero jamás sustituyen la verdad. Como ciudadanos, debemos recordar el ejemplo de la prensa independiente durante la caída del muro de Berlín, cuando la información verificada fue clave para entender lo que realmente ocurría. Por eso, es vital contrastar fuentes y desconfiar de relatos perfectos, sin importar quién los difunda. Cuanto más impactante o conmovedora sea una noticia, más necesario es detenerse y preguntar, ¿esto es cierto? ¿Qué interés se esconde detrás de esta versión? Es recomendable buscar información en medios de diferentes países, leer reportes de organismos internacionales y, siempre que sea posible, consultar a expertos independientes. Cada vez que una propaganda ajena a la realidad circula y se acepta como verdad, la confianza social se resquebraja. Cuando la gente descubre que fue engañada, la desconfianza se acumula, fragmentando la sociedad y haciendo casi imposible el diálogo y la reconstrucción después del conflicto. Un ejemplo de esto es el caso de la ex Yugoslavia, donde décadas de propaganda y desinformación todavía dificultan la reconciliación. Quienes más pierden con estas mentiras son los que realmente sufren y luchan en el terreno. La moral de soldados y civiles depende no solo de las victorias o derrotas reales, sino también de lo que se dice sobre ellas. Cuando la versión oficial se aleja demasiado de la realidad, crecen la desesperanza y el escepticismo entre quienes más necesitan claridad y apoyo. El caso de las madres de soldados rusos durante la guerra en Chechenia es un ejemplo conmovedor. Solo al descubrir la verdad pudieron organizarse y exigir respuestas. Debemos recordar siempre, la historia la escribe la realidad, no los videos retocados ni los relatos de ocasión. Con el tiempo, la verdad termina por salir a la luz, desarmando las ilusiones que la propaganda intentó imponer. Pero mientras tanto, millones de personas pueden tomar decisiones o ser arrastradas a ellas, basándose en ficciones cuidadosamente construidas. Las consecuencias pueden ser trágicas: familias separadas, sociedades polarizadas y futuras generaciones marcadas por la desconfianza. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad es insistir en hechos y pruebas, no en discursos ni promesas vacías. Solo así comprenderemos el verdadero alcance de los conflictos y evitaremos ser cómplices involuntarios de la desinformación. Porque aceptar ilusiones como realidad nos vuelve parte del problema y nos impide ver lo que realmente está en juego. Miles de vidas, el destino de una región entera y nuestra propia capacidad de reconocer la verdad frente a la manipulación. El caso del video de Zelensky en Kupiansk ilustra este peligro con claridad inquietante. Lo que aparenta ser un triunfo puede en realidad ser una cortina de humo para encubrir una verdad mucho más oscura.
Así ocurrió en el pasado con la famosa victoria de Custer, en Little Bighorn. El relato heroico ocultó durante años la verdadera magnitud de la derrota. En tiempos de guerras mediáticas, la verdad se convierte en tu principal escudo. Hoy, tu habilidad para separar la realidad de la ficción puede marcar la diferencia entre ser manipulado o pensar con libertad. Ejercita tu pensamiento crítico como si se tratara de un músculo. Cuestiona, investiga, dialoga y comparte solo aquello que puedas verificar. Vivimos en una era donde la información se usa como arma. Cada noticia, cada video viral, puede ser una jugada estratégica para influir en tu percepción. Lo que vimos sobre el caso de Kupiansk es apenas un ejemplo de cómo la manipulación mediática puede transformar una derrota militar en una supuesta victoria. La desinformación puede ser tan peligrosa como las bombas o los misiles, porque moldea realidades y justifica decisiones fatales. Esto no trata solo de Ucrania, ni de Zelensky, ni de una guerra en particular. Es sobre cómo los relatos oficiales se fabrican, se cubren de heroísmo y se distribuyen con precisión, generando una sensación de control en medio del caos. Mientras millones festejan imágenes que parecen auténticas, la verdad se diluye y se sacrifica por una ilusión colectiva. Ya lo advirtió George Orwell en su novela 1984. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. La verdadera pregunta es, ¿vas a aceptar lo que ves y oyes? ¿O decidirás cuestionar, investigar y compartir solo aquello que puedas verificar? Recuerda que cada vez que difundes una noticia falsa, aunque sea pequeña, alimentas la manipulación. Cada vez que rompes ese ciclo y buscas la verdad, avanzas hacia la libertad intelectual. Tienes en tus manos el poder de decidir en qué mundo quieres vivir. No dejes que otros piensen por ti. Los montajes, los discursos calculados, los videos de estudio disfrazados de hazañas. Todo esto forma parte de una maquinaria que busca controlar emociones, justificar decisiones y orientar el apoyo internacional. La mejor defensa es la información verificada y el análisis independiente. Hoy, tu juicio crítico es más valioso que nunca. No caigas en la trampa de la inmediatez. La verdad, aunque incómoda y a veces incierta, sigue siendo tu mejor defensa frente a quienes buscan manipularte. Haz de la duda tu escudo y del análisis tu herramienta. Comprométete a investigar, a compartir solo datos comprobados y, sobre todo, a no ser cómplice de la mentira. Porque al final, la libertad no se defiende solo con armas, sino, sobre todo, con ideas claras y una mente despierta. En un mundo donde la guerra de la información se libra cada segundo, tu responsabilidad es más grande que nunca. Haz de la verdad tu bandera y nunca renuncies a la pregunta más poderosa de todas. ¿Esto es real o solo quieren que lo crea?